Tenga un muy buen día, respetable ingeniera María Teresa. Esperamos se encuentre bien de salud junto con sus seres queridos estando en casa durante este tiempo que es requerible. Por este medio, nuestro grupo, el cual es conformado por Ana María Sagastume, Roxana Méndez y María José Cortés, hablará acerca de un tema importante, debido a que es muy considerado en la industria, en ingeniería, y es una interesante aplicación de las leyes termodinámicas. Nos referimos, pues, al ciclo de Carnot. El nombre ciclo de Carnot es gracias a Nicolas Sadi-Carnot, quien en cierta parte se le considera como padre en la disciplina de las máquinas térmicas. Sadi-Carnot en 1824 sugirió una máquina ideal, ya que las máquinas térmicas reales están sujetas a un gran número de dificultades prácticas, impidiendo que funcionen a su máxima eficiencia. Entonces, en esta máquina ideal es libre de este tipo de problemas, pero prácticamente es hipotética, porque si no lo fuera, estaría violando la segunda ley de la termodinámica, que habla de los procesos irreversibles, y se traduciría como decir que no existe máquina alguna cuya finalidad sea convertir íntegramente o totalmente el calor en trabajo mecánico. Es decir, que es imposible construir una máquina que su funcionamiento tenga una eficiencia del 100% o presente un rendimiento del 100%. Sadi-Carnot describió el ciclo energético de dicha máquina, cuyo rendimiento depende únicamente de las temperaturas inicial y final de la sustancia que impulsa la máquina. A la sustancia nos estamos refiriendo a que sea vapor o cualquier otro fluido. Entonces, el ciclo de Carnot, representado en un diagrama de presión-volumen, podemos comprender que el ciclo se lleva a cabo mediante 4 procesos. A esos procesos los vamos a llamar proceso isotérmico y proceso adiabático. En esos procesos prácticamente lo que ocurre es una expansión o dilatación y una compresión. Entonces, en el proceso 1-2 es la expansión isotérmica, a la cual entra calor, en este caso viene siendo la temperatura caliente. Este calor es absorbido por el gas, ocurre la dilatación isotérmica a medida que la presión disminuye y su volumen aumenta. Ahora pasamos al proceso 2-3, el cual es visto como una fase aislante, donde continúa la expansión adiabática en tanto que la presión disminuye hasta su nivel más bajo. En la tercera etapa, en el proceso 3-4, es donde prácticamente la máquina descarga calor, expulsa calor. Y es por eso que en el proceso 2-3 la temperatura disminuye. Entonces, a medida se expulsa calor, este se comprime isotérmicamente. El gas se comprime isotérmicamente. Por último, en el proceso 4-1 se vuelve a la fase aislante, donde se comprime adiabáticamente hasta su etapa original a lo largo de la trayectoria, de la trayectoria 4-1. Bueno, retomando los procesos isotérmicos y los procesos adiabáticos, podemos ver que únicamente en los procesos isotérmicos es donde hay un intercambio de calor, hay una variación de temperatura. En, la, en el proceso 1-2 es donde se absorbe calor y en el proceso 3-4 es donde se expulsa calor. En los procesos adiabáticos ocurre que no hay ningún intercambio de energía, por lo tanto se toma que el calor Q es igual a cero. Y en resumen, la máquina realiza trabajo externo durante el proceso de expansión o dilatación
y regresa a su estado inicial durante los procesos de compresión. Y bueno, volviendo a lo que se mencionaba en un principio de las máquinas térmicas y su eficiencia, se ha llegado a afirmar que no existe ninguna máquina que rinda al 100%, que presente una eficiencia del 100%, ni siquiera la máquina de Carnot. Sin embargo, a la máquina de Carnot se decía que tiene la eficiencia máxima posible, tratándose de una máquina que absorbe calor de una fuente a alta temperatura, realiza el trabajo externo y deposita calor en un recipiente a baja temperatura. El recipiente a baja temperatura normalmente es el ambiente. Cabe mencionar entonces que la eficiencia de una cierta máquina puede determinarse comparándola con la máquina de Carnot, pues cuanto mayor sea la diferencia en temperatura entre la fuente, o sea el foco caliente, y el recipiente, que es el foco frío o depósito frío, mayor será la eficiencia de la máquina térmica. Pero ¿cómo es posible calcular la eficiencia? Es allí donde se ocupa una fórmula que, así como se muestra en la figura, se resume o se traduce de esta forma, que es igual a 1 menos el calor liberado entre el calor absorbido. Y según lo que se observa es que se puede probar, bueno, se prueba que la razón del calor, es la misma que la razón de la temperatura. Pues como sabemos, el calor se ve medido mediante la temperatura. Y se dice que la eficiencia ideal máxima de las máquinas está dado en función de sus temperaturas. O sea que normalmente se ocupa al tener el dato de las temperaturas. Y bueno, cómo no ir conociendo o comprendiendo mejor el ciclo de Carnot si no es con ejemplos. Empezaremos con un ejemplo así rápidamente. El ejemplo 1 nos dice que una máquina que sigue el ciclo de Carnot opera entre dos focos de 500 Kelvin y 300 Kelvin. La cantidad de trabajo realizado por la máquina es de 600 joules. Nos pide que determinemos el calor suministrado, que simbólicamente se le conoce como Q sub A. Podemos observar que tenemos la temperatura. La temperatura, o sea, la temperatura del foco caliente es de 500 Kelvin y la temperatura del foco frío es de 300 Kelvin. Y tenemos el trabajo que es de 600 joules. No tenemos el valor de la cantidad de calor, pero podemos observar algo. Miramos que tenemos una proporción de 5 a 3. Entonces, en esa misma proporción tienen que estar los calores. Decimos pues que nuestro calor de entrada es 5 veces a nuestro calor de salida, que sería 5Q a 3Q. Perfecto, pero antes en las máquinas vemos que se cumple algo, que el calor de entrada es igual al trabajo neto más el calor de salida. No todo lo que entra sale así completamente. Y esto que se cumple es gracias al principio de la conservación de energía, ¿no? Entonces, retomando esa ecuación, sustituimos términos. QA, que es nuestro calor de entrada, decimos que es 5Q igual 600 joules, que es nuestro trabajo, más 3Q, 3 veces Q, que es nuestro calor de salida. 3Q pasa a restar, nos quedan 2Q del lado izquierdo, igual a 600 joules. Al operarlo nos queda que Q es igual a 300 joules. Muy bien, entonces ahora lo que nos pide es saber el calor suministrado, Q sub A. Entonces, habíamos dicho que Q sub A, que es lo que estamos buscando, es igual a 5 veces Q. Eso gracias a que se determinó por el valor de temperatura que nos daban. Entonces, como tenemos el valor de Q, que es 300 joules, decimos que Q sub A es igual a 5
5Q. Y ahora multiplicamos 5 por el valor de Q, 300 joules. La respuesta es Q sub A, el calor suministrado, es igual a 1500 joules. Ejemplo 2. Una máquina térmica reversible con un rendimiento del 30% y cuyo foco frío se encuentra a 107 grados Celsius, cede una cantidad de calor de 120 kilocalorías a dicho foco frío durante cada ciclo. Determine la temperatura y el calor cedido por el foco caliente. Vamos a sacar los datos que ya nos da el ejercicio. Tenemos la temperatura del foco frío y tenemos que pasar a 2 Kelvin, ya que lo tenemos en grados centígrados. Para esto vamos a hacer la suma de 107 más 2, lo cual nos da un resultado de 380 Kelvin. La temperatura del foco caliente es un dato desconocido, es lo que necesitamos conocer. Y tenemos las 120.000 calorías, que equivale a 504.000 joules. Primero vamos a calcular la temperatura del foco caliente. Para esto vamos a utilizar la fórmula de la eficiencia y debido a que ya conocemos el valor de la eficiencia y el valor de la temperatura de foco frío, es fácil despejar la temperatura del foco caliente. Esto nos da como resultado 542.85 Kelvin. Ahora vamos a calcular la cantidad de calor cedido por el foco caliente. Para esto también vamos a utilizar la fórmula de la eficiencia y vamos a sustituir los que ya conocemos. Como sabemos, la eficiencia es de 0.30 y el calor cedido es de 120.000 calorías. Luego tenemos el calor cedido por el foco. Lo único que tenemos que hacer es despejar y al despejar nos vamos a dar cuenta que esta es nuestra cantidad de calor cedido por el foco caliente. 3. Un motor térmico que describe el ciclo ideal de Carnot presenta un rendimiento del 45% cuando la temperatura ambiente es de 10 grados Celsius. Calcula A. Temperatura del foco caliente. B. ¿En cuántos grados se tendría que aumentar la temperatura del foco caliente para alcanzar un rendimiento del 60%? Lo primero que vamos a hacer es plantear el problema. De esta forma vamos a tener más organizados los datos. En la primera parte nos están comentando ciertas cosas. Por ejemplo, la eficiencia es del 45%. La temperatura ambiente es de 10 grados Celsius. En este caso, también la convertimos a Kelvin para que nos resulte más fácil trabajar con ella. Y también la hemos puesto como TF, porque es la temperatura más baja que nos están dando. Nos pide encontrar la temperatura más alta. En la parte B nos comenta la eficiencia del 60%, mantenemos TF como 10 grados o 283.15 grados Kelvin y también nos pide la temperatura más alta. Y al final el problema nos pide tener la diferencia de temperatura entre ambos. Solución, parte A. Sabemos que para encontrar la eficiencia utilizamos la fórmula E es igual a 1 menos TF sobre TC. Esto sería en este caso 0.45 es igual a 1 menos 283.15 Kelvin sobre TC. TC es lo que intentamos encontrar, así que lo vamos a despejar. 0.45 menos 1 es igual a menos 283.15 Kelvin sobre TC. TC pasa al otro lado multiplicando y sería menos 0.55 TC es igual a menos 283.15. Finalmente, menos 0.55 pasa a dividir a 283.15 y TC va a ser igual a 514.82 Kelvin. Parte B. En este caso vamos a hacer algo bastante similar a lo que hicimos previamente, sin embargo va a tener cierta diferencia.
En la parte anterior nos comentaban que la eficiencia era del 40%, sin embargo, esta vez la eficiencia va a ser del 60% o 0.60. Tomando este dato en cuenta, vamos a continuar. 0.60 es igual a 1 menos 283.15 Kelvin sobre Tc. Intentamos encontrar y despejar Tc, entonces vamos a hacerlo. Al final nos quedaría menos 0.4 Tc es igual a menos 283.15 Kelvin. Ya haciendo el despeje correcto, nos queda que igual a la temperatura del foco va a ser 707.88 Kelvin. Entonces nos piden aquí que encontremos la diferencia entre la temperatura de la parte A y la temperatura de la parte B. Y que es la temperatura que necesitamos para alcanzar un rendimiento de 60%. Haciendo la comparación entre ambas, si queremos un rendimiento de 60%, se deben aumentar 193.1 Kelvin u 80 Celsius en el foco caliente. Ejemplo 4. Algunos productos hortofrutícolas pueden conservarse a una temperatura comprendida entre 6 y 12 grados Celsius durante varios días hasta el momento de su consumo. Para conseguir que la temperatura de una cámara de un almacén sea constantemente 10 grados Celsius, se emplea una máquina térmica reversible que funciona de acuerdo al ciclo de Carnot. Considerando que la temperatura media en el exterior es de 5 grados en invierno y 25 grados en verano, calcule la eficiencia de la máquina térmica en la época de invierno y en la de verano. Nuevamente, lo primero que vamos a hacer es plantear el problema. Tenemos los datos que nos brinda la información. La temperatura constante es de 10 grados Celsius. Lo convertimos a Kelvin y eso es 283.15. También tenemos la temperatura de invierno, que son 5 grados Celsius. Eso convertido a Kelvin es 278.15. Y finalmente tenemos la temperatura de verano, que es 25 grados Celsius. Eso convertido a Kelvin es 298.15. Ahora bien, yo lo que hice para diferenciar mejor la eficiencia y los datos de la eficiencia en invierno y los datos de la eficiencia en verano fue separarlo en una tabla. Tengo que primero, mi Tc, mi temperatura más alta para invierno es de 10 grados, que es 283.15. Y mi temperatura más baja, Tf, 5 grados, que es 278.15. También para el verano, mi temperatura más alta es Tc, o sea, 25 grados Celsius o 298.15 Kelvin. Y mi temperatura más baja, Tf, son 10 grados Celsius. Y eso en Kelvin es 283.15. Teniendo esos datos correctamente separados, ya podemos continuar a solucionar el problema de una forma más eficiente. En primer lugar, vamos a solucionar lo del invierno. En el invierno tenemos, basado en nuestra ecuación de la eficiencia, sabemos que E es igual a 1 menos Tf sobre Tc. En este caso no nos dan la eficiencia, sino que tenemos que encontrarla. Pero ya nos están dando el valor de Tf y de Tc, entonces resulta más sencillo. Te va a ser igual a 1 menos 278.15 sobre 283.15. Esto sería 0.01765 y lo multiplicamos por 100 para encontrar el porcentaje. E va a ser igual a 1.77% en invierno. También tenemos la solución en verano. Vamos a realizar lo mismo. E es igual a 1 menos Tf sobre Tc. Solamente que aquí nuestra Tf y nuestra Tc los valores cambian. E va a ser igual a 1 menos 283.15 K de Kelvin sobre 298.15 Kelvin. Esto va a ser igual a 0.0503 por 100 para hacerlo en porcentaje y nuestra eficiencia en verano va a ser igual a 5.03%.
Carnot tiene utilidades importantes en la ingeniería. Es por eso que hemos decidido abordar este tema. Muchas gracias por la atención prestada.